Hello, Libeloite. El día de hoy averiguaremos cuáles son los sistemas de escritura más fáciles y difíciles en el mundo. Así que este video estará dividido en tres partes en realidad. La primera parte será donde podrán ver la explicación de los 20 alfabetos más fáciles, la segunda en donde verán los 20 alfabetos más difíciles y la tercera en donde podrán ver todos los alfabetos ordenados por dificultad, del más fácil al más difícil. En la descripción del video les dejaré los links a los otros dos videos, así que comencemos. Para realizar este top, analicé un total de 115 sistemas de escritura diferentes de todo el mundo, y para hacer el top más exacto le di una calificación a cada alfabeto en donde mientras más pequeño sea el número, más fácil es, y mientras más alto el número, más difícil. Es básicamente el mismo procedimiento que hice con el video de los 20 idiomas más fáciles y difíciles, y ya que mucha gente me pidió acceso a la hoja de Excel, en esta ocasión en la descripción del video también les dejaré un enlace en donde podrán tener acceso a ese documento de Excel en donde califiqué a los idiomas e hice algunas anotaciones. Para saber qué sistemas de escritura son más fáciles y difíciles, primero hay que tener en cuenta que hay varios tipos de sistemas de escritura. En un alfabeto hay básicamente un símbolo por sonido, por ejemplo en español en donde ocupamos el alfabeto latino. Una bujida es como un alfabeto, pero todas las consonantes llevan una vocal. Para cambiar la vocal se ponen diacríticos, por ejemplo el hindi escrito en Devanagari. Un abjad es básicamente un alfabeto únicamente de consonantes, y las vocales tienen que ser recordadas de memoria, aunque en algunos casos se pueden añadir algunos diacríticos en el caso de no tener una pista de cuál es la vocal, por ejemplo el árabe escrito con el abjad arábigo. Un silabario es un sistema de escritura en donde hay un símbolo por cada sílaba, por ejemplo el hiragana y katakana del japonés. Mientras que un logograma es como un dibujo que no representa la pronunciación, sino una idea en concreto, por ejemplo los jeroglíficos de diversas culturas o los caracteres chinos. En segundo lugar, para saber qué sistemas de escritura son más fáciles y difíciles, hay que conocer cuántos caracteres posee el sistema de escritura. Los sistemas de escritura con más caracteres resultan más difíciles, aunque también hay que tener en cuenta la complejidad de los trazos. Puede que un sistema de escritura no tenga muchos caracteres, pero que sin embargo sus símbolos sean muy complicados, lo cual haría este sistema de escritura más difícil que a otro con más caracteres, pero mucho más sencillo de escribir, por ejemplo. También hay que considerar que en algunos sistemas los trazos cambian dependiendo si están al principio o al final. Por ejemplo, en el alfabeto latino tenemos las mayúsculas y minúsculas, mientras que en árabe las letras cambian si están aisladas o acompañadas. Algunos sistemas de escritura se escriben de izquierda a derecha como el latín o griego, mientras que otros de derecha a izquierda como el árabe o hebreo, incluso otros de arriba hacia abajo como el mongol o manchú. Sin embargo, no consideré la dirección de escritura dentro de este top, ya que simplemente es cuestión de acostumbrarse a escribir de un modo u otro. Lo que sí consideré es que algunos sistemas de escritura, como el tailandés, hay que recordar que las vocales se pueden escribir ya sea a la derecha, izquierda, arriba o abajo de la consonante. O que algunos sistemas como las runas ocupadas por los vikingos eran escritas con el estilo bustrofedón, es decir, que iban en zigzag. Así que teniendo todo esto en cuenta, estos son los 20 alfabetos más difíciles de aprender. Número 20. Kharoshthi. Empezamos el top con una bujida de nada más y nada menos que 252 caracteres. Por comparación con otras abugidas, el tailandés tiene 72 caracteres, el bengalí 50, el devanagari 47, el tibetano 30 y el takbangwa tan solo 14 caracteres. El Kharoshthi fue un sistema de escritura muy importante usado en Pakistán y Afganistán para escribir idiomas indoeuropeos de Asia como el sánscrito, la lengua sagrada del hinduismo, y el pali, la lengua sagrada del budismo. Número 18. Brahmi. Otra bujida, esta vez de 368 caracteres. El Brahmi también fue usado para escribir lenguas indoeuropeas de Asia como el sánscrito, el pali o hasta el tokario, una lengua indoeuropea de China. Sistemas de escritura como el Devanagari, el Gujarati, el Malayalam, el Tamil, el Javanés, el birmano son todos descendientes del Brahmi. El problema con alfabetos como el Brahmi o el Kharoshthi no es que sean difíciles de escribir, porque en realidad son bastante fáciles. El problema es que estos alfabetos tienen como combinaciones de letras que crean pues otras letras dependiendo de las combinaciones. Por lo tanto se crean muchísimos símbolos que aprender. Tanto así que en Brahmi pues hay 368 diferentes combinaciones de letras. Número 18. Kpele. Un silabario de apenas 88 caracteres creado en 1935 para el idioma del mismo nombre, hablado en Liberia, Costa de Marfil y Guinea. Sin embargo, a pesar de ser un sistema de escritura creada en tiempos recientes, ha sido clasificada como un sistema de escritura fallido. ¿Adivinan por qué? No por nada lo estoy colocando en el top 20 de los alfabetos más difíciles. Si bien el Kpele tiene menos caracteres que el Brahmi, los trazos pueden llegar a ser mucho más complejos. Número 17. Silabario mexica.
Estoy seguro que a muchos mexicanos les alegrará saber que un sistema de escritura mexicano está en el top 20 de los 20 más difíciles. Pues esperen que no es la única escritura mexicana y latina de este top. Y es que otra cosa de la que se deberían sentir orgullosos los mexicanos es que la escritura solo se desarrolló independientemente en 3 lugares del planeta: Mesopotamia, China y Mesoamérica. Todos los demás sistemas de escritura se desarrollaron a partir de otros, como los silabarios canadienses, que en realidad se basaron a partir del Devanagari de la India. Aunque bueno, Mesoamérica no solo incluye a México, también incluye a Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. El silabario mexica, usada para el idioma náhuatl, contaba con 33 símbolos usados como silabario, además de contar con muchísimos logogramas. Y vaya que este sistema de escritura fue importante para México, ya que fue el primer sistema de escritura que comenzó a ser usado como un alfabeto en América, ya que todos los demás sistemas de escritura eran jeroglíficos. Número 16. Lineal B. El sistema de escritura utilizado para escribir el griego micénico, es decir, un tipo de griego hablado en el siglo XVI y XII a.C. El sistema de escritura contaba con aproximadamente 87 símbolos usados como silabario, además de unos 100 ideogramas. Número 15. Nüshu. Los que digan que el chino no puede abandonar los caracteres chinos es porque no conocen al Nüshu ni mucho menos al Bopomofo. El Nüshu fue ocupado para escribir el idioma Xiangnian Tuhua, o sea, chino, pero no mandarín, sino otra variedad de chino. En realidad el chino es más bien como una subfamilia lingüística. Idiomas como el mandarín, cantonés, hakka son todos básicamente miembros de la subfamilia china, pero ya después hablaremos más sobre este tema. Pero bueno, el Nüshu tiene una historia muy interesante, ya que este sistema de escritura fue utilizado como un tipo de escritura secreta entre mujeres. El Nüshu es básicamente una simplificación de los caracteres chinos usada como silabario, en el cual podemos encontrar aproximadamente entre 600 a 700 caracteres. Número 14. Cuneiforme acadio. El acadio fue una lengua hablada en Asiria y Babilonia y es el ancestro de lenguas actuales como el árabe y hebreo. La escritura del acadio era el cuneiforme, pero hay que aclarar que la escritura para los acadios y sumerios no era la misma. Con los sumerios el cuneiforme eran únicamente logogramas, mientras que con los acadios el cuneiforme también se transformó en un silabario, aunque aún ocupaban algunos logogramas. Se estima que aproximadamente se ocupaban entre 600 a 1000 caracteres en acadio. Número 13. Jeroglíficos egipcios. ¿Pueden creer que el cuneiforme sea en realidad más antiguo que los jeroglíficos? Aunque los jeroglíficos pueden parecer el sistema de escritura más antiguo, en realidad antes era más fácil escribir en cuneiforme, ya que básicamente se escribían en arcilla aguada, mientras que los jeroglíficos había que escarbarlos en la piedra. En realidad los jeroglíficos egipcios fueron inspirados por el cuneiforme, aunque no directamente, más bien los egipcios se dieron cuenta que era importante crear un idioma escrito gracias a los sumerios. Y a diferencia de lo que muchos creen, los jeroglíficos egipcios no eran únicamente logogramas, sino que también funcionaban como un abyad, o sea que eran un alfabeto sin vocales. Sin embargo, en egipcio se ocupaban unos 1000 caracteres, por lo tanto era algo bastante difícil de escribir. Número 12. Yi. El Yi es el sistema de escritura de las lenguas Yi, un grupo de lenguas habladas en China de origen sino-tibetano, aunque más parecidas al birmano que al mandarín. Y la escritura Yi es una mezcla entre silabario y logograma. En la escritura clásica del Yi se han llegado a contar hasta 90.000 caracteres, pero la escritura moderna solo cuenta con 819 pictogramas más el silabario. ¿Y saben cuántas letras tiene el silabario? Pues nada más y nada menos que 1021 letras. Nada más. Pero antes de continuar, el patrocinador del día de hoy. Busuu es una aplicación de aprendizaje de idiomas que recomiendo bastante, ya que cuenta con varias herramientas muy útiles como una comunidad para hacer intercambio lingüístico y practicar el idioma que aprendas, repasar el vocabulario aprendido, ejercicios marcados por nivel en donde además no tienes que seguir un orden y puedes escoger qué cosas quieres aprender. ما اسمك؟ Uno de los consejos que siempre doy para aprender un idioma es que tengas un propósito. En Busuu puedes escoger entre si quieres aprender el idioma para viajes, educación, diversión, familia o trabajo. Y así puedes enfocarte en estos aspectos y comenzar a hablar el idioma rápidamente. Pero bueno, ¿qué otros beneficios podría tener de usar Busuu Premium? Pues con Busuu Premium puedes descargar las lecciones y aprender en modo offline en donde quiera que estés. No importa que estés en la playa, la montaña o el metro, podrás tener tus lecciones a la mano para poder preguntar direcciones, la hora, conocer gente o simplemente practicar tu rutina diaria sin tener que pasar por ejercicios previos.
Con Busuu Premium puedes practicar el idioma con hablantes nativos que te ayudarán a mejorar tus habilidades en tu lengua meta, además que tú también los puedes ayudar a ellos, además de tener acceso a las lecciones en vivo con profesores nativos. Así que con los links que les dejo en la descripción pueden probar la prueba gratuita de Busuu Premium por 7 días. Número 11. Jeroglíficos de Anatolia y jeroglíficos mayas. Dos culturas bastante alejadas la una de la otra. Mientras que la civilización maya es originaria de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, los jeroglíficos de Anatolia eran usados para el idioma luvita, una lengua indoeuropea hablada en el imperio hitita, el cual está ubicado en la actual Turquía y Siria. Tanto los mayas como los hititas usaban un aproximado de entre 500 a 800 logogramas. Y ya que un logograma es básicamente como un dibujo que representa una idea, pues hay logogramas que pueden ser parecidos en ambos sistemas, aunque claro, al ser de culturas muy lejanas, hay algunos símbolos que van a ser diferentes en las dos culturas. Sin embargo, tanto los jeroglíficos mayas como los jeroglíficos de Anatolia también llegaron a incluir algunos elementos fonéticos dentro de sus sistemas de escritura. Número 10. Cuneiforme sumerio. Como mencioné anteriormente, el cuneiforme acadio no era igual al cuneiforme sumerio, ya que en sumerio únicamente se ocupaban logogramas con un aproximado de entre 600 a 1000 caracteres. El sumerio fue una lengua aislada de la antigua Mesopotamia y fue el primer sistema de escritura de toda la humanidad. Número 9. Caracteres chinos simplificados. Los caracteres chinos llamados Hanzu en mandarín y Kanji en japonés son el sistema de escritura de muchos idiomas de Asia Oriental. El problema es que no todos los países de Asia Oriental simplificaron los caracteres. Los idiomas mandarín y cantonés hablados en la China continental, Singapur y Malasia, además del japonés, usan caracteres simplificados. Solo que en algunos casos Japón y China no simplificaron los caracteres de la misma manera. Por ejemplo, este carácter fue simplificado en China y Japón así. Mientras que este otro se simplificó en China, pero no en Japón. Y este otro se simplificó en Japón, pero no en China. Y en este otro caso, cada país hizo lo que se le dio la gana. Realmente la simplificación de caracteres no disminuyó mucho el nivel de dificultad, y usar el bopomofo hubiera sido una mejor opción, Mao? Pero bueno, como ya saben, los caracteres chinos tienen trazos bastante complejos e incluso existen reglas sobre cómo trazar el orden de los trazos, los cuales pueden cambiar dependiendo del país. Además que se han llegado a contar hasta 50.000 caracteres, pero no crean que todos los chinos y japoneses se saben este número de caracteres. En los diccionarios normalmente se encuentran unos 20.000 caracteres, pero de esos solo 8.000 son usados realmente. Y solo un aproximado de entre 1.000 a 2.000 caracteres son los que se usan en el día a día en el japonés, mandarín y cantonés, pero igual son demasiados en realidad. Los caracteres chinos son logogramas, es decir que no representan pronunciación sino una idea en concreto, ya que en realidad son versiones simplificadas de dibujos que también podríamos llamar jeroglíficos. Aunque en la actualidad los caracteres chinos sí se pueden ocupar para representar sonidos de palabras extranjeras, por ejemplo música, sipaña, chanada, audalia. Número 8. Caracteres chinos tradicionales. Lo mismo que en el puesto 9 pero peor. Los caracteres chinos tradicionales todavía son usados en el mandarín y cantonés, además de otras lenguas chinas como el Hakka o Hokkien habladas en Taiwán, Hong Kong y Macao. También todavía son usados de manera tradicional en el coreano y vietnamita. Además que la simplificación de caracteres de Japón fue muy raquítica, por así decirlo, así que en idiomas de Japón como el japonés, okinawense y ainu todavía se usan también los caracteres tradicionales. Y como vieron en el puesto anterior, algunos caracteres cambian mucho dependiendo si están simplificados o no, y algunos otros no cambian tanto. Así es como se escribe melancolía en el mandarín simplificado. Pero en el mandarín tradicional es así. Número 7. Escritura del Indo. Aquí ya comenzamos con pesos pesados. La escritura del Indo es un tipo de escritura que todavía no ha sido descifrada. Se piensa que perteneció al idioma arapano, sin embargo tampoco se conoce mucho sobre ese idioma. A diferencia de otras escrituras como los jeroglíficos egipcios, los cuales contaban con traducciones al griego, o el cuneiforme sumerio, el cual fue preservado por los acadios, la escritura del Indo estaba, por así decirlo, aislada, por lo tanto no hay traducciones a otros idiomas, lo cual dificulta descifrar esta escritura. Sin embargo, hay algunas cosas que se saben de la escritura del Indo que nos hace pensar que era una escritura complicada. Por ejemplo, el uso de muchos alógrafos, es decir, un mismo carácter pero con muchas versiones diferentes. Lo que hace difícil saber cuántos símbolos eran realmente usados en este alfabeto. Algunos dicen que aproximadamente 419, otros dicen que 694, en fin, no se sabe. Lo más probable es que la escritura del Indo fuera un logograma. Sin embargo, otra cosa que también dificulta mucho esta escritura es que no se sabe realmente la dirección de escritura.
Es decir, a veces escribía de derecha a izquierda, pero a veces al parecer les valía y escribían en bustrofedón, es decir, en zigzag. Número 6. Lineal A. El lineal A es el antecesor del lineal B y era usado en la isla de Creta para escribir al idioma minoico. Que aunque el nombre suena muy griego, en realidad este idioma no tiene nada que ver con el griego, ni siquiera con las lenguas indoeuropeas. Y al igual que la escritura del indo, este sistema de escritura todavía no ha sido descifrado. El lineal A cuenta con muchos símbolos, algunos de los cuales parecen ser silábicos y fonéticos. Sin embargo, la mayor parte de este sistema de escritura parecen ser logogramas. Y al igual que la escritura del indo, el lineal A veces era escrito de izquierda a derecha, pero a veces en el estilo bustrofedón. En realidad el bustrofedón era algo muy común en la antigüedad, ya que pues se trataba de escribir todo en línea recta, pero como no cabía, pues iban siguiendo hacia abajo, en lugar de empezar todo y seguir en línea recta. Número 5. Jeroglíficos cretenses, olmecas y zapotecos. Otra vez un empate entre tres sistemas de escritura muy diferentes, pero iguales al mismo tiempo. Los jeroglíficos cretenses, como su nombre lo dicen, eran logogramas de la isla de Creta en Grecia. Posiblemente también usados para el idioma minoico, constituyente de logogramas y hasta 96 silabogramas. Los jeroglíficos olmecas, pertenecientes a la cultura olmeca originaria de Veracruz y Tabasco, México, fue el primer sistema de escritura de todo el hemisferio occidental, usado probablemente para lenguas mixe-zoqueanas, aunque posteriormente evolucionó a la escritura epiolmeca compuesta de logogramas y algunas sílabas. Finalmente, los jeroglíficos zapotecos eran el sistema de escritura de los zapotecos, otra cultura mesoamericana originaria de Oaxaca, México, usadas para las lenguas zapotecas y de tipo también logosilábico. Estos tres sistemas de escritura, al ser todos jeroglíficos, pues son similares ya que representan ideas a través de dibujos y pues normalmente los dibujos llegan a ser parecidos, aunque claro, al ser culturas diferentes, pues no siempre los dibujos van a ser similares o iguales. Además que ninguna de estas tres escrituras ha sido descifrada a pesar de que en México todavía se hablan idiomas mixe-zoqueanos y zapotecos. Número 4. Rongo-rongo. El último sistema de escritura de este top perteneciente a una lengua natural y además también es de Latinoamérica. Creo. El rongo-rongo, o pronunciado en Rapa Nui como rono-rono, es un sistema de escritura originario de la isla de Pascua, territorio chileno, aunque perteneciente a Oceanía. Por lo tanto, no sé si contar esta escritura como latinoamericana, al ser chilena, aunque de Oceanía. No sé si los pascuenses sean latinos. Pero bueno, se piensa que el rongo-rongo era usado para el idioma Rapa Nui, la lengua de la isla de Pascua, lengua que está emparentada con idiomas como el malayo indonesio, filipino, hawaiano, el maorí de Nueva Zelanda y hasta el malgache de Madagascar. Aunque no se está 100% seguro que realmente haya sido usado para el Rapa Nui. Se han llegado a contar hasta 15.000 caracteres en rongo-rongo y tampoco ha sido descifrado. Lo que sí se sabe era que era escrito con el estilo bustrofedón, pero a la inversa. Número 3. Ithquil. El Ithquil es probablemente el tema más famoso de mi canal y obviamente su sistema de escritura no podía faltar en este top. El alfabeto del Ithquil es un sistema de escritura muy diferente a cualquier otro alfabeto del que hayamos hablado. El Ithquil no es realmente un alfabeto, ni un abugida, ni un abjad, ni un silabario, ni un logograma, es más bien morfofonémico. Si no han visto el video del Ithquil, les recomiendo que primero lo vean para que sepan un poco más de cómo funciona este idioma. Pero bueno, las letras del Ithquil no solo representan sonidos, sino que también hay que representar los casos gramaticales, que son 96, además de la perspectiva, contexto, fase y un montón de cosas diferentes, por lo que las letras se combinan entre sí creando muchísimas combinaciones diferentes. En Ithquil hay 4 categorías diferentes de caracteres. Aproximadamente en la categoría primaria de caracteres hay 31.850.496 combinaciones. Categoría secundaria 14.930.001 caracteres. Categoría terciaria 2.179.548 caracteres más los caracteres de consonantes. Y también se escribe con el estilo bustrofedón. Nada más. Número 2. Kellen. Otro sistema de escritura único en su tipo, ya que este alfabeto es exolingüístico, o sea, extraterrestre.
En realidad la exolingüística sí existe, también es llamado astrolingüística. Fue creada básicamente para el momento en el que hagamos contacto con una civilización extraterrestre y tengamos que traducir algún idioma de verdad extraterrestre. Ya en otro video podemos hablar sobre proyectos como el Linkos, el cual es un intento de crear una lengua franca interplanetaria. Pero bueno, el Kellen es un idioma artificial creado con el motivo de parecer un auténtico idioma extraterrestre. Gramaticalmente hablando es un idioma bastante diferente a cualquier idioma terrícola y en cuestión de escritura también. El Kellen en realidad tiene dos sistemas de escritura, el primero es bastante parecido al Devanagari del hindi y no es tan difícil de aprender, pero el segundo sistema de escritura es bastante complicado ya que es realmente de otro mundo, literal. Llamado alfabeto entrelazado ceremonial de Kellen, este sistema de escritura contiene letras que se van entrelazando creando estos bonitos patrones que solo pueden ser leídos por la persona que escribió la palabra. O sea, mi letra es tan mala en español que a veces yo no puedo escribir lo que yo mismo escribí en español. Ahora imagínense eso en Kellen. En realidad, tal vez al Kellen se le podría considerar un sistema de escritura logofonémico, pero a otro nivel. Y si pensaban que la escritura alienígena de la película La Llegada iba a estar en el puesto 1, pues no, ni siquiera la incluí porque no hay mucha información al respecto sobre esa escritura. Así que en realidad, número 1, Ithquil. Otra vez. Número 1, Ithquil Ilaksh. Pues ya saben que Jon Quijada es bien ocioso y le gusta andar creando cosas que nadie entienda. Pues el Ithquil tiene en realidad varias versiones, una de las cuales es llamada Ilaksh. En palabras del mismo Jon Quijada, el Ilaksh es bidimensional y no lineal. Justo como en la película La Llegada, así que tal vez Jon Quijada no es el de 31 minutos, sino un heptápodo. Para leer Ilaksh no solo hay que mirar a los símbolos, sino que también el color, ángulos y formas tienen significados. Y es en realidad una escritura inclusiva, ya que ocupa únicamente colores de matices oscuros para que personas con problemas visuales lo puedan leer. O tal vez solo era la etapa Darks de Quijada, porque en realidad todo el sitio web del Ilaksh tiene estos colores, pero en la versión final del Ithquil ya no pareció importarle usar otros colores. Así que aquí lo tienen, el sistema de escritura más complicado del mundo. Un sistema de escritura que puede hacerte ver el futuro, o al menos eso dicen los heptápodos. Así que bueno, si les gustó el video pueden suscribirse al canal y dejar su like. No olviden ver la primera parte de los alfabetos más fáciles y el video completo en donde muestro todos los sistemas de escritura del más fácil al más difícil. Así que nos vemos en el siguiente video.